En la clase del día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de repaso, lo máximo que podamos hacer hasta que se acabe la hora. Con respecto a la prueba, ya recuerden que la prueba es la próxima semana, el próximo miércoles. Va a estar disponible por 24 horas. El intento es de 2 horas para realizarlo. Lo ideal es que el intento ojalá lo hagan durante la hora de clase del miércoles. Ya va a estar abierto desde las 14 horas del miércoles hasta las 14 horas del día jueves. Ya ahí va a estar disponible la evaluación. Eh, Como temas generales, recuerden, va a tratar de la unidad cinemática, lo que es movimiento rectilíneo uniforme, lo que es el acelerado, lo que es caída libre, lanzamiento vertical, movimiento circunferencial, entre otros. ¿Ya? El día de hoy vamos a partir con un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme para tratar, acordándonos un poco de los conceptos. Estos ejercicios son nuevos, no están dentro de la guía, ¿ya? Como el siguiente. Veamos. Cuando yo leo un ejercicio, chicos, debo tener en cuenta lo siguiente. Fijarme bien qué tipo de movimiento es antes de empezar a desarrollar y buscar la fórmula. Como el que tenemos acá, ¿ya? En este caso, lo principal es fijarnos qué tipo de movimiento trabaja, por decirles. Tenemos un objeto, en este caso que una partícula que podemos considerar que en este caso es una mujer que camina 8 minutos en dirección norte. Entonces cualquier elemento que nosotros veamos, un automóvil, una persona, un hombre, una mujer, un niño, siempre lo vamos a ver como partícula, ya porque no nos interesa, entre comillas, la masa del objeto, simplemente nos interesa el movimiento. Por lo cual acá tenemos una mujer que camina 8 minutos en dirección norte a una velocidad media de 15 km por hora. Después camina hacia el este, 9 km por hora durante 20 minutos y la pregunta es ¿cuál es su rapidez? En el caso de ahí yo marqué en un círculo las palabras norte y este porque normalmente uno piensa, está hablando del norte, está hablando del este, está hablando de vectores. ¿Ya? Realmente la velocidad es un vector, pero la pregunta que se está haciendo se está preguntando con respecto a la rapidez que es un escalar. Acá no nos interesa mucho la dirección final, nos interesa cuánto es la velocidad que lleva la mujer. Acá me daría lo mismo si va en línea recta o si va doblando. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Entonces, el concepto norte y el concepto este me va a ayudar a diferenciar el movimiento en dos partes. Tenemos acá, la mujer camina 8 minutos hacia el norte y va a una velocidad de 15. Bajo esa premisa, yo quiero calcular cuánto es lo que se desplaza esa mujer en esas condiciones. Entonces, el tiempo, que eran 8 minutos, lo convertimos a segundos. 8 lo multiplicamos por 60, nos da 480 segundos. La velocidad, que era 15 km por hora, la vamos a convertir a metros por segundo. Podemos hacer todo el proceso de conversión o simplemente usar la constante, que es 3,6, para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. O sea, 15 kilómetros por hora dividido 3,6 nos va a dar la velocidad en metros por segundo. O sea, 4,17 metros por segundo. Veo la fórmula de distancia, cómo calcular la distancia la voy a calcular como la velocidad inicial, o mejor dicho, la velocidad por el tiempo. En este caso multiplicamos el 4,17, que es la velocidad, por el tiempo, que es por los 180. Al multiplicarnos nos da un total de 2000. 2001 para ser exacto, 2001,6 metros. Entonces la mujer camina hacia el norte 2001,6 metros. En el caso que viaja hacia el este, tiene un tiempo de 20 minutos. 20 lo multiplicamos por 60, daría un total de 1200 segundos. Luego, los 9 km por hora también lo vamos a transformar en metros por segundo. 9 lo dividimos por 3,6, da un total de 2,5. Por lo tanto, la distancia recorrida es la multiplicación de la velocidad por el tiempo, o sea, 2,5 multiplicado por 1200. Al multiplicar 2,5 por 1200 nos daría un total de 3000.
3.000 metros. Profesor, Dígame. ahí donde dijo 9 kilómetros por hora para pasarlo a metros por segundo, ¿Sí? ¿por qué lo dije por Porque es 3,6? una constante. Para pasar de metros por segundo, de kilómetros por hora a metros por segundo, siempre vamos a dividir por 3,6. Ah, siempre en 3,6. Sí, siempre 3,6. Ah, Solamente ok, para esa después unidad. del Para no ser el proceso 2, tan largo. ok. ¿Ya? Después 2,5 por los 1200 segundos, ¿no? Sí. Sí, claro, 2,5. Está Entonces, como- ok. Y ese es el resultado de la cantidad de metros que recorrió En un sentido. En este caso, en en un el. sentido a 9 kilómetros por hora durante 20 minutos, ¿no? Correcto. Ah, ok, ya. Entonces, como dice el compañero, 2,5 por 1.200 son 3.000. O sea, la mujer recorrido 3.000 metros a 9 kilómetros por hora por 20 minutos. Y originalmente, al principio había recorrido 2.000, alrededor de 2.000, 2.001 para ser exacto, metros cuando iba a 15 kilómetros por hora por 8 minutos. Con esa distancia me va a ayudar a hacer el ejercicio que dice que nos preguntan cuál es su rapidez media, o sea, la rapidez final. Entonces, la rapidez tiene que ver con la distancia total partido por el tiempo total recorrido. Entonces la mujer había avanzado 2.000 metros más los 3.000 que avanzó después. Entonces los 2.000 más 3.000 son 5.000 metros, aproximadamente, 5.000 metros. Y el tiempo total, primero había avanzado 480 segundos y después 1.200. 480 más 1.200 da un total de 1.680 segundos. Como vamos a hacer una división, porque la velocidad, o mejor dicho, la rapidez es una división de la distancia recorrida partido por el tiempo. En este caso dividimos 5.000 partido por 1.680, nos da un total de 2,97 metros por segundo. Y aproximadamente es alrededor de 10 kilómetros por hora. Es lo que se movió la mujer realmente. Esa es su velocidad promedio. O velocidad media, como también se le puede llamar. Y ahí lo tenemos realmente resuelto el ejercicio. Normalmente cuando alguien le dice calcule la velocidad promedio, algunos piensan, pucha, en este caso iba a 15 y a 9, saco el promedio entre el 15 y el 9 que es 12, cosa que no es correcta. ¿Por qué? Porque para que se saque el promedio debe durar al mismo tiempo el movimiento. En el caso de la mujer acá, un movimiento duró 8 minutos y el otro duró 20, entonces tuvo más tiempo a una velocidad más pequeña que fue de 9 y tuvo poco tiempo a la velocidad de 15. Por eso, lo principal acá es darnos cuenta de que la mejor manera de sacar el promedio es sumando todas las distancias recorridas partidas por todo el tiempo que transcurre el ejercicio. Entonces acá tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Uno de los temas que va a tratar la prueba que les comentaba al inicio, que recuerden que el próximo miércoles iba a estar abierta 24 horas la prueba. Cada intento tiene una duración de 120 minutos. Profesor, Dígame. abajo, lo que está en negro, ¿Sí? la D que era, Distancia. ya, la distancia total. ¿Sí? O sea, usted sumó las dos distancias del resultado de los dos ejercicios que arriba y lo partió por los segundos, Sí, ¿cierto? correcto. Y luego del resultado, y el resultado da 2,47 metros por segundo. Sí. ¿Y qué es el resultado de qué? ¿Cuál era la...? Ese es el resultado de la pregunta, que dice cuál es la rapidez media durante el recorrido. Porque necesito saber... Disculpe, no la había cachado. Ok. Porque necesito saber una sola rapidez. Ok. Okay. Entonces, cada vez que yo tenga muchas rapideces, en este caso me doy cuenta que el ejercicio es rectilíneo uniforme, tengo que sí o sí calcular cuánto se desplazó en el primer rato, en el segundo rato, en el tercer rato, y ahí saco el promedio y el promedio lo saco de esa manera. Sumo todo lo que recorrí con todo lo que se demoró. Eso debo tratar de hacer siempre en mi ejercicio. Eh, ya, ok, de ahí Sebastián vamos a resolver la duda de algunos ejercicios de movimiento circular. Ok, vamos a dar la vuelta en este tipo de ejercicio y de ahí te respondo la duda que me está consultando el compañero. Unos 2 minutos para que termines de copiar y avanzamos. Veamos chicos, vamos a continuar. Entonces ahí tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasaría si el movimiento es acelerado? Como el siguiente movimiento.
tenemos el siguiente problema en el ejercicio. Tenemos un automóvil que se mueve a un camino recto a 80 km por hora, disminuye su rapidez uniformemente hasta un valor de los 30 km por hora en un tiempo de 7 segundos. Determine cuánto acelera el automóvil, la rapidez a los 2 segundos, el tiempo total de frenado y la distancia total de frenado. ¿Ya? En este caso, lo hice en las 4 partes y en el ejercicio. Los datos principales están en azul, que son la velocidad final que alcanza el automóvil, que son 30 km por hora. La velocidad inicial con que partió 80 km por hora. Y el tiempo son los 7 segundos. Convertí los kilómetros por hora todos a metros por segundo, por lo tanto el 30 se dividió por 3,6, llegó a 8,33. Lo dejé con 2 decimales, 8,33. Y el 80 también se dividió por 3,6, quedando 22,22. Dejándolo con 2 decimales ahí para que sea más cómodo el ejercicio. Luego, quiero calcular la aceleración. ¿Con qué aceleración se mueve? Tenemos una velocidad final, una velocidad inicial y un tiempo. La velocidad final son 8,33, la velocidad inicial son menos 22 y el tiempo partido por 7. Entonces hacemos esa división y nos percatamos que la aceleración es negativa de 1,98. ¿Por qué es negativa? Porque el movimiento va cada vez más lento. Pasó de 80 km por hora a una aceleración a una velocidad menor de 30 en un tiempo de 7. Entonces, una aceleración constante de 1,98 metros por segundo al cuadrado. Luego de eso, como la aceleración es constante, yo puedo determinar la pregunta B, la C y la D con esa misma aceleración. En la pregunta B nos preguntan la rapidez a los 2 segundos. O sea, un tiempo nuevo de 2 segundos. Por lo tanto, en ese tiempo nuevo de 2 segundos yo no conozco la velocidad final, porque ya no es los 30, porque esa velocidad es para los 7 segundos. Entonces quiero saber cuál es la velocidad para los 2 segundos. Pero la velocidad inicial se mantiene, que es 22,22. La aceleración también se mantiene, que es menos 1,98. Y el tiempo ahora obviamente son los 2 segundos. Aplicamos la fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Multiplicamos el menos 1,98 por 2, nos indica 3,96 negativo. Y lo sumamos con el 22,22. En este caso, como era negativo, lo vamos a restar concretamente. 22,22 menos 3,96, eso da 18,26. Por lo tanto, a los 2 segundos, ese automóvil tiene una velocidad de 18,26 metros por segundo. La velocidad final, en el ejercicio C, si nos fijamos, la pregunta es el tiempo total de frenado. O sea, si nos preguntan el tiempo que va a frenar totalmente, eso indica que la velocidad final va a ser 0, porque frena completamente. Como frena completamente, yo necesito saber cuánto tiempo ocurrió para que ocurra este fenómeno de frenar. Y anotamos que la velocidad final va a ser 0, el tiempo no lo conozco, por lo tanto la velocidad inicial sí la conozco, que sigue siendo los 22,22. Y la aceleración sigue siendo los menos 1,98. Quiero ver cuánto duró el movimiento. Entonces, escribo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración y tiempo. Despejamos el tiempo. La velocidad final menos la velocidad inicial partido por la aceleración. Velocidad final 0. Velocidad inicial 22,22. Aceleración menos 1,98. Restamos 0 menos 22 y lo dividimos por menos 1,98, dando un total de 11,22 segundos. Por lo cual el automóvil se demora en frenar 11,22 segundos. Eso es lo que frena completamente. ¿Cuánto recorrió en ese espacio de tiempo? En los 11,22 segundos lo voy a calcular con la fórmula de distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Y voy reemplazando los datos, ¿no? Velocidad inicial 22,22, tiempo 11,22, aceleración negativo 1,98. De nuevo le escribo el tiempo al cuadrado, en este caso 11,22 al cuadrado, y lo dividimos por 2. Multiplico 22,22 por 11,22, da un total de 249,30.
y multiplicamos en este caso la aceleración por el tiempo al cuadrado y lo dividimos por 2. Menos 1.98 por 11.22 al cuadrado. Lo dividimos por 2, da un total de menos 124,63. Al restarlo, nos indica que ese automóvil, para frenar, tiene que haber recorrido 124,67 metros. Entonces, bajo esas consideraciones, yo debiese responder cada una de las preguntas acá. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración del automóvil? La aceleración del automóvil es de menos 1.98 metros por segundo al cuadrado. La rapidez a los 2 segundos, el automóvil a los 2 segundos tiene una velocidad de 18.26 metros por segundo. El automóvil demora a frenar totalmente 11.22 segundos. La distancia total recorrida son 124.67 metros desde que empezó a frenar. Y con eso tenemos ya nuestra variable general para nuestro ejercicio. Entonces, la idea es fijarse completamente cómo va cada uno de los datos y dónde va correspondiendo con respecto a la fórmula. En este caso, la idea es analizar siempre el problema, ver los datos principales. En este caso, habían dos velocidades, una inicial y una final, pero el concepto de final va cambiando. Es lo mismo que el concepto inicial. En este caso, el 80 siempre se trabajó como una variable inicial. Vamos a dar unos minutos para que copien. No sé si hay alguna consulta previa. Si no, unos 3 minutos para que copien y seguimos avanzando. Continuando con los ejercicios, pues ahí tenemos uno que ocupamos lo que es movimiento rectilíneo acelerado. Entonces, para que vean la diferencia, obviamente no ocupamos una variedad mayor de fórmulas, debido a que existe el concepto de aceleración. En el otro caso, otro ejercicio que vamos a ver era el caída libre, para ser exacto, pero lo vamos a combinar con lanzamiento vertical. ¿Ya? Entonces vamos a ver realmente lo que es lanzamiento vertical. Por ejemplo, tenemos acá que se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba. Eso es importante. ¿Ya? La diferencia es lanzarlo hacia arriba o lanzarlo hacia abajo. Con una rapidez inicial de 55 metros por segundo. Determine la rapidez al ser atrapada a los 30 metros por encima del lugar donde se lanzó. La pregunta B, la máxima altura que alcanza la pelota. C, el tiempo que tarda en alcanzar esa altura la pelota. Y la pregunta D, el tiempo cuando la pelota está a 90 metros de altura. Entonces, en este caso, la rapidez al ser atrapada a 30 metros, necesitamos calcular, obviamente, cuál es esa rapidez concretamente. Por lo cual, vamos a definir, primero que todo, los datos esenciales. Como el objeto va hacia arriba, necesitamos que la velocidad inicial tiene 55 metros por segundo. La altura alcanzada son 30 metros. La velocidad final la vamos a calcular, porque esa es la pregunta que queremos responder nosotros, como velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. En este caso la velocidad final no la conocemos, la velocidad inicial sí la conocemos, que es 55 metros por segundo, lo vamos a elevar al cuadrado, y más 2 veces la g por la h. O sea, 2 veces g la vamos a elegir negativa. ¿Por qué? Porque si lanzamos un objeto hacia arriba, la gravedad no nos ayuda al movimiento, nos impide el movimiento y hace que vaya más lento. Por lo tanto, sería 2 por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por la altura que es 30. Al multiplicarlo primero, el 2 por menos 981 por 30 nos va a dar un total de negativo 588,6. Y al desarrollar el 55 al cuadrado va a dar un resultado de 3025. Esos números los vamos a restar. Y al restarnos nos da un total de 2436.4. Pero, como la fórmula dice velocidad final al cuadrado, y yo quiero saber la velocidad final realmente, para sacar el elevado al cuadrado hay que aplicar raíz. Entonces aplicamos raíz a la velocidad final y nos queda la raíz cuadrada de 2436.4. Al aplicar la raíz cuadrada nos queda un total de 49.36 metros por segundo.
En tanto, eso quiere decir que para que alguien alcanza a atrapar la pelota, la pelota llega a la altura de 30 metros con una velocidad de 49,36 metros por segundo. Ahí llega en ese tiempo. Disculpen, a esa velocidad, a esa altura. Si quisiera calcular lo siguiente, la pregunta B, la máxima altura que alcanza la pelota. En la máxima altura la velocidad final siempre es igual a cero. Recuerden que uno lanza un objeto, el objeto empieza con la velocidad inicial, a medida que va subiendo empieza a disminuir esa velocidad. Y esa velocidad final, cuando llega al punto más alto, va a ser igual a cero. Como en este caso tampoco no conozco el tiempo, porque me están preguntando la máxima altura nomás que alcanza la pelota, y como único dato sé la velocidad inicial, que son los 55 metros por segundo, voy a ocupar la misma fórmula anterior. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad y altura. Y vamos a despejar la altura, porque es lo que yo quiero conocer ahora, para ver la altura máxima. La velocidad inicial va a pasar restando y el 2g va a dividir, por lo cual mi altura va a quedar definida como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la g, que es la aceleración gravitatoria. Restamos 0 al cuadrado menos 55 al cuadrado partido por 2 por menos 981 nos da un total de 154,18 metros. O sea, la altura máxima que alcanza esa pelota en llegar al punto más alto son 154 metros, solo tiene que recorrer. ¿Y cuánto se demora en encontrar ese punto? Hay muchas formas de hacerlo. En este caso, la más rápida es con la velocidad final, donde la velocidad final y la velocidad inicial, es decir, más la gravedad por el tiempo. Como conozco la velocidad final, que es 0, porque alcanzó la altura máxima, la velocidad inicial sabemos que es 55, la g es menos 9,81 y el tiempo no lo conozco, vamos a despejar el tiempo de esa fórmula, por lo tanto al despejar nos va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial va a estar partido por la aceleración gravitatoria que es la g. Y al restarlo va a quedar 0 menos 55 partido por menos 981 nos da un total de 5,6 segundos. En conclusión, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que son 154 metros, se demora alrededor de 5,6 segundos. Cualquier objeto que yo lance a 55 metros por segundo va a alcanzar 154 metros en 5,6 segundos. Recuerden que acá no nos interesa la masa. Si yo lanzo una pelota de béisbol, una de ping-pong, o un bloque, lanzamos un automóvil, lanzamos una persona, lo que sea, siempre va a llegar a la misma altura, bajo las mismas condiciones iniciales, sin que nos importe la masa del objeto. Entonces, hasta ahí tenemos las tres primeras. También vamos a darle unos minutos para que lo copien. No sé si hay consulta hasta el momento. Vamos a responder la pregunta D y de ahí vamos a hacer resolver los ejercicios que el compañero Sebastián me estaba preguntando de movimiento circular. ¿Ya? Pregunta D, la vamos a hacer acá mismo. No voy a borrar ni la B ni la C, solamente voy a borrar la A. En el caso de la D, que nos preguntan el tiempo cuando la pelota está a 90 metros de altura, el problema es que como me consultan el tiempo, para eso yo podría calcularlo con la fórmula de altura, pero tendría la velocidad inicial, el tiempo, y además tendría el tiempo al cuadrado, tendría muchos valores. Si quiero calcular el tiempo con la velocidad final, lo podría usar, como lo hice acá al final, pero tengo que hacer un paso previo, debido a que la velocidad final no la conozco cuando está a los 90 metros de altura. Esa es la pregunta. Entonces, la altura son 90 metros. La velocidad final no la sé, pero sé la velocidad inicial que son 55, más dos veces la aceleración gravitatoria por la altura. En este caso, la velocidad inicial 55 al cuadrado, más 2 por menos 9,81 que es la gravedad, la altura que es 90. Multiplicamos los valores. En este caso 55 al cuadrado es 3025, 2 por menos 981 por 90 metros son 1765,8. Al restarlo encontramos que son 1259,2, pero como yo quiero saber el valor de la velocidad final,
no al cuadrado, simplemente aplico raíz. Y al calcular raíz tenemos que la velocidad final es de 35.48 metros por segundo. Ya obtenida la velocidad final, ahora sí puedo plantear la fórmula que yo quería usar, que es velocidad final igual a velocidad inicial, gravedad y tiempo. Despejamos el tiempo, la velocidad final es 35.48 que descubrí recién, la velocidad inicial es 55 y la gravedad es menos 9.81. Y al resolverlo encontramos que el tiempo es de 1.99 segundos. O sea que la pelota en este caso alcanza los 90 metros a los 2 segundos aproximadamente. Ya 1.99 segundos para ser exacto es lo que se demora en alcanzar la pelota. Entonces ahí tenemos un ejercicio de caída libre lo más completo posible de desarrollo. Entonces la idea de los ejercicios de la clase del día de hoy era resolver ejercicios similares a los de la evaluación, recuerden, del próximo miércoles, que va a partir desde las 14 horas del día miércoles hasta las 14 horas del día jueves tienen para hacerlo. Tienen 2 intentos para resolver la prueba. Disculpe, un intento para resolver la prueba, tienen 2 horas para resolver. Un solo intento la resuelven en 2 horas, que la pueden hacer durante la clase o más tarde. Ahí ustedes van viendo su horario que les acomode para realizar los ejercicios. Vamos a dar unos minutos para que lo copien y de ahí vamos a continuar. No sé si hay una consulta. El miércoles es la prueba. Va a estar disponible desde las 14 horas del día miércoles hasta las 14 horas del día jueves. Que fue Sebastián, me preguntó lo siguiente. De la guía de movimiento circular, me preguntó con respecto al ejercicio 9. Ya, vamos a borrar acá. Y me preguntaba con respecto a ese ejercicio que es el número 9 de la guía. Si lo leo el ejercicio 9, indica lo siguiente. Me dice, ¿con qué velocidad de corte trabaja una broca espiral de 25 milímetros de diámetro que ejecuta 128 revoluciones por minuto? Ya, en este caso, el ejercicio 9 no es uno de los que voy a preguntar en la prueba, pero igual se lo voy a explicar. La velocidad de corte, la que se refiere al ejercicio, nos pregunta una velocidad, en este caso, que es una velocidad lineal. ¿Ya? Normalmente la velocidad lineal se puede calcular como R por W. O sea, el radio por la velocidad angular. En este caso, el radio yo lo conozco, que son eh, la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro, lo vamos a dar acá, son 25 milímetros, eso me indica que el radio es la mitad. Hacia la mitad de 25, 12,5. 12,5 milímetros. Eso me indicaría el ejercicio. Pero normalmente nosotros no trabajamos en milímetros, trabajamos en metros. Y 12,5 milímetros equivalen a, lo vamos a notar acá con hartos decimales nomás, lo vamos a dividir por 1000, a 0,0125 metros. Entonces ahí tenemos un dato importante. El radio es 0,125 metros. El W para mí es igual a 128 revoluciones por minuto. Y normalmente trabajamos revoluciones por segundo, por lo tanto eso lo vamos a dividir por 60 para que me dé el ejercicio. 128 dividido 60, eso sería 2,13 revoluciones partido por segundo. Entonces ahí tendríamos la conversión de cada uno de los valores.
Y acá uno estaría tentado a multiplicar el ejercicio. Pero el gran pero es el siguiente, ¿ah? Que cuando yo quiera convertir en esta fórmula, cuando quiera ocupar esta fórmula que es BRW, eh, tengo que tener claro lo siguiente, que la B tiene que estar en metros por segundo, el R tiene que estar en metros, pero el W tiene que estar en radianes partidos por segundo. Esa es la particularidad que, que tengo en el ejercicio. Por eso quizá el compañero ahí cuando lo estaba resolviendo, por eso no le cuadraba. O sea, acá lo que debo ver cómo convertir las revoluciones, las RPS, a radianes por segundo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y lo vamos a hacer en un momento. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los principales errores que uno comete, porque aquí cuando multiplicamos nos va a dar la solución que está en la guía, que indicaba el ejercicio. Entonces, hay que ver cómo convertimos eh, las radianes en, al hacerlo en este proceso. Entonces, una de las opciones más fácil es convertir los RPM directamente a revoluciones por segundo, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer inmediatamente el ejercicio. Entonces, para convertirlo, los 128 revoluciones minutos a radianes por segundo, vamos a convertir primero los minutos, los convertimos a segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Vamos a dividir por 60, el mismo proceso que hicimos recién. Pero ahora vamos a decir que vamos a convertir las revoluciones a radianes. Una revolución, que es una vuelta, equivale a 2 pi radianes. Incluso lo habíamos dado también la clase pasada, que era alrededor de 6.28, una revolución. Recuerden que una vuelta lo habíamos notado en la dicho que era 6.28283. Entonces también podríamos borrar eso y ocupar el número correcto que utilizamos nosotros para ese tipo de ejercicio. Entonces eso lo vamos a convertir en 2, disculpe, 6,283. 6,283. Al eliminar las palabras revolución, revolución, minutos, minutos, los quedan los radianes partidos por segundo. Pues acá sería 128 multiplicado por 6,283 dividido por 60. Y vamos a encontrar nuestro ejercicio, en este caso eh, ya visto como revolución. Entonces, 128 por 6.283 lo dividimos por 60. Eso da un total de 13.4 radianes partido por segundo. Ese sería lo más adecuado, en vez de convertirlo en revoluciones directamente por segundo. Y luego ocupamos la fórmula que teníamos pensado originalmente, que era V es igual a R por W. Radio 0,0, vamos a anotarlo bien, 0,0125 metros por 13.4 radianes partido por segundo. Me indica que la solución es alrededor de 0.167 metros partidos por segundo. Entonces, hacer ese proceso nos ayudaría, pero
no lo sería la solución. Entonces lo más adecuado sería hacer el primer proceso, convertir el diámetro a radio, después de radio calcularlo en metros y pasar la velocidad a radianes partidos por segundo. Sería lo más adecuado para nuestro ejercicio. Esa era una de las preguntas que me hizo el compañero recién, Sebastián, que el 9 no le cuadra. El concepto de aceleración tangencial y normal, eso no lo voy a preguntar del ejercicio 15, por si acaso, por eso no lo vamos a repasar. Una de las preguntas que me hacía el compañero, también el 21, el 24 y el 27. El 21, vamos al ejercicio 21. Eso sí lo vamos a hacer. Y el 24 también y el 27 también. ¿Ya? Entonces vamos a esperar que terminen de copiar ese para hacer el ejercicio 21 que el compañero me preguntar. El 15 no lo voy a tratar ese tema de aceleraciones centrípetas o aceleración tangencial, entre otros. Entonces la prueba no van a entrar las aceleraciones. La aceleración angular, sí, la aceleración angular, la aceleración lineal la que hemos calculado, pero otro tipo de aceleración, como por ejemplo la guía centrípeta, aceleración tangencial, eso no lo voy a preguntar. Vale, profe. A ver. Vamos a hacer otro ejercicio. De los que tenemos acá. Bueno, que igual me pregunta el compañero, dice, una polea tiene radio 40 centímetros. Gira inicialmente a 400 revoluciones por minuto. Se detiene por completo después de 50 revoluciones. Calcula la aceleración angular y el tiempo que demora en detenerse. Ya, eso las preguntas en específico. En este caso, como datos principales, podemos tener el radio, que quizás nos sirve para algo. Tenemos la velocidad inicial y tenemos las vueltas que dio en total. Entonces en este caso yo voy a estimar lo siguiente, que la velocidad inicial, que es W0, va a equivaler a 400 RPM o 400 revoluciones por minuto. El problema, chicos, es que yo creo que uno de los datos, yo puedo trabajar todo el rato con revoluciones por minuto, es que no me va a coincidir con el número de acá, porque acá están radianes por segundo. Por lo tanto, las 400 revoluciones por minuto las voy a convertir a radianes por segundo. Y lo mismo que las vueltas, ¿ya? Entonces las revoluciones las voy a convertir a radianes por segundo. Voy a decir que un minuto, segundo, eliminamos la palabra minuto, un minuto 60 segundos,
y vamos a convertir que 6,283 las revoluciones con respecto a los radianes. Entonces, eso es una revolución. Eliminamos la palabra revolución y nos queda que es 400 por 6,283 partido por 60 radianes partido por segundo. Todo para que la solución me dé radianes partido por segundo al cuadrado, solamente por eso. Para cumplir esa condición. Entonces yo con mi calculadora obviamente anoto los números que vamos a calcular acá, que sería el 400 por 6,283 y lo dividimos por 60. Entonces 400 por 6,283 nos da un total de 41,89 radianes partido por segundo. Como las vueltas en este caso está en 50 revoluciones, las revoluciones las quiero pasar a radianes, por lo tanto voy a multiplicar por eliminar la palabra revolución para poder eliminarla y anotar la palabra radian. Una revolución son 6,283 radianes. Multiplicamos al final 50 por 6,283 nos da un total de 314,15. Entonces acá borramos acá 314,15 radianes. Tenemos los radianes y los radianes. Como quiero que se detenga por completo, la W final no necesito hacer tantos cálculos, digo que el W final es 0. Radianes partidos por segundo. La aceleración va a ser igual a W final menos la W inicial partido por el tiempo. W final vale 0. Todo en radianes partido por segundo, menos la inicial que es 41,89 radianes partido por segundo. Entonces voy a decir, ¿y el tiempo? Eso no lo sé, entonces no voy a llegar a ocupar esa fórmula tan fácil de radianes. Entonces vuelvo a plantearme que esto no me sirve. Entonces normalmente cuando uno está trabajando a la mitad, se tiene que borrar nomás y empezar de nuevo y ver cuál es la fórmula que sería la más adecuada. En este caso, la fórmula más adecuada para calcular la aceleración sería la siguiente. W final, en este caso vamos a... Estamos escribiendo mal el lápiz. Vamos a borrar acá porque está justo notando que el lápiz de manera errónea. W final al cuadrado va a ser W inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el ángulo en este caso. Entonces esto nos va a ayudar mejor a hacer el ejercicio. Al despejar me va a indicar que la aceleración que no quiere anotar justo la aceleración, no quiere anotar ese espacio, no sé qué le pasa. Lo vamos a notar acá al costado mejor. Es lo siguiente. La aceleración va a ser igual a W final al cuadrado menos W inicial al cuadrado partido por 2 veces el ángulo. En este caso, nuestro W final es 0. Nuestro W inicial es 41,89. Entonces 0 al cuadrado menos 41,89 al cuadrado partido por 2 por 314,15. Al desarrollar eso, vamos a encontrar la respuesta al final
en aceleración. 0 al cuadrado menos 41.49 al cuadrado y 2 por 314.15. Nos va a indicar una solución negativa, porque la aceleración es negativa, porque va deteniéndose en este caso, 2,73, 2.74 para ser exacto, radianes partidos por segundo al cuadrado. Similar a la solución. Acá la solución dice 2.79, a mí 2.74 no hay problema. Y el tiempo que demora en detenerse, ahora sí vamos a ocuparla con la fórmula acá, de WF es igual a W inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a despejar el tiempo va a quedar ahí, va a quedar como W final menos la inicial partido por el alfa. Entonces el W final vale 0, W inicial equivale a 41,89 y la aceleración la calculamos recién, que es menos 2.74. Entonces en este caso resolvemos la división, que es menos 41,89 dividido menos 2.74 y nos indica que son 15.2 segundos, 15.29 segundos, al igual que la respuesta del ejercicio. Entonces eso era o algunos ejercicios que su compañero me indicaba que no había podido realizar o que no lograba entender. No sé si hay alguna consulta. El objeto en sí va disminuyendo su velocidad, por eso es negativo. Pero acá hay salida positiva, no hay problema. Ah, ya, profe, gracias. Los demás ejercicios que también el compañero me preguntaba el 25, el 27, por ejemplo, en el caso del 25, la idea es la misma. El problema es que como ahí está en radianes por segundo las soluciones y tú vas a trabajar en revoluciones por segundo, no te va a dar exacto los números. Entonces, si yo quisiera trabajarlo, tendría que convertir las revoluciones por segundo, convertirlas a radianes por segundo. Lo mismo en la 27. También las soluciones están en radianes por segundo al cuadrado y todos los datos están en revoluciones por minuto u otra. Pero se hacen de la misma manera que estábamos haciendo el ejercicio de recién. Ah, ya, profe, entonces hay que transformar el valor, ¿no? Claro, debe transformar el valor. La forma más rápida de revoluciones por segundo a radianes por segundo es multiplicar por 6,283, ¿no? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Pide la longitud cómo se calcula? El ángulo. ¿Eso? En este caso, el ángulo te piden. En el 25, ¿cierto? Que te piden, dice, la longitud de la banda, ¿cierto? Y en el caso que te piden la longitud de la banda, tú tienes el ángulo, lo vas a calcular en radianes, y esos radianes los tienes que convertir a metros, y se convierte de la siguiente manera. Se multiplica el ángulo radian por el radio de giro, por el radio de la polea en este caso. Ah, ya, profe. Porque en este caso son 314, suponiendo que la respuesta es la correcta, la que está ahí. Entonces cuando yo multiplique 314 por 5 centímetros va a dar 15.7 metros. Para ser exacto, los 5 centímetros yo los divido, los convierto a metros. Pero a mí me dio otro resultado, un ¿Cuál? poquito más grande. Me dio 315,9. Claro, pero no hay problema. La solución igual va a estar aproximada. Lo mismo que en la prueba. En la prueba, si yo, por ejemplo, cuando yo haga el ejercicio como corrección, como pauta, y la respuesta me da, por ejemplo, igual que acá, me da 314 y a ti te da 315, 316, igual está correcto. ¿Cuándo sería erróneo? No sé, si a mí te dio 314 y a ti te dio 250, hay una diferencia bastante amplia. 340, también es amplia. Porque de repente cuando uno aproxima decimales, da esa opción y al ocupar todos los decimales da un número más exacto, pero igual es compatible. Ah, ya, profe, ya. ¿Estaría bien entonces? Sí, estaría bien.
Veamos chicos, vuelvo a repetirles la prueba del día miércoles. 7 problemas para ser exacto. Hay ejercicios que van a demorar un poco más que el otro. Está estimado como que se demoran como 10 minutos por ejercicio. 10 por 7 son 70 minutos. Y les queda suficiente tiempo para sacar las fotos y subirlas a la plataforma. Recuerden, para hacer los ejercicios bien desarrollados, bien ordenados, colocar los datos, colocar el desarrollo y la respuesta. Siempre responder la pregunta, ¿ya? ¿A qué me refiero? Porque como viene pregunta A, pregunta B, pregunta C, entonces la pregunta A, vamos a suponer que me pregunta la distancia recorrida, yo debo escribir la distancia recorrida son 500 metros. La pelota cayó de los 40 metros de altura. La pelota cayó a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Todos esos valores que usted lo tengan que trabajar. Si la pregunta dice trabajar en metros por segundo, tiene que trabajar en metros por segundo. Si no sale en la pregunta, usted puede trabajar en kilómetros por hora, metros por segundo, en la unidad que más le acomode, pero siempre respondiendo de manera adecuada al ejercicio. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta. Profe, una pregunta, ¿en la prueba se puede retroceder? Sí, la prueba se puede realizar. No... Lo que sí, se les va viendo una pregunta por hoja. Entre comillas, podemos llamarlo por página. Entonces, si tú te quieres ver todas las preguntas primero, lo puedes hacer y después devolverte a la primera. O quiero partir con la tercera y después hago la primera, como usted tiene más cómodo. Igual un chico el otro día me preguntó qué le saldría mejor usar teléfono o computador, dependiendo. Pues en el caso, si yo voy a ocupar el teléfono, me sale mucho más fácil porque las fotos las saca automáticamente y las puedo cargar más rápido. En el caso del computador, tengo que sacar el teléfono y enviarme las fotos al computador para recién subirlas. Ahí me demoraría un poco más dependiendo del internet que tenga. Y veamos chicos, con eso vamos quedando hasta el día de hoy. Vamos a tener la grabación, si hay más preguntas, igual voy a estar respondiéndolas. Y si no hay preguntas se pueden desconectar nomás.